En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Estamos en viernes con muchas informaciones. Pretendemos ser ligeros y no estamos seguros que lo podamos conseguir porque hay muchas informaciones bastante peliagudas. Me voy a concentrar hoy con el tema de Aerodón, sobre todo después de ver el contrato nuevo que se ha aprobado, el recién renovado contrato que el presidente Luis Abinader nos ha vendido como que el Estado Dominicano va, para el Estado Dominicano y sobre todo para nosotros, será la panacea. Y ayer se presentaban vistas públicas en el Senado de la República. Recordarles que hoy es Día Mundial del SIDA y una serie de situaciones que alrededor de esto se dan, pero sobre todo en República Dominicana, donde se dice que las cosas están más o menos controladas, entre otras informaciones. Me concentro entonces en el tema de Aerodón, del que he venido hablando desde hace un tiempo, porque ese tiempo incluso va mucho más allá de esta coyuntura en la que se ha producido, como en otros momentos, la renovación de ese contrato, como el caso, por ejemplo, de cuando el presidente Hipólito Mejía agregó una adenda para un contrato que en principio había sido de 15 años y que después, con mejores condiciones, no solamente el Estado Dominicano seguía perdiendo, sino que se le sumaron 5 años más. Y eso ha sido desde que se hizo estas transacciones contractuales con la empresa Aerodón, de la que no vamos a hablar cuál es el verdadero origen del problema. Pero sí, ayer hubo vistas públicas, muchos destacaron los que fueron a favor del contrato, otros que tuvieron intervenciones interesantes y brillantes. Vi la de Wendy Santos, en la que hacía todo un recorrido como abogada que ha revisado el contrato, que yo creo que son importantes destacar y yo quiero hacerlo en la transmisión de hoy intentar de manera más simple o en la medida en como yo lo he ido entendiendo, para que también los que escuchan y los que me siguen a través de esta transmisión puedan entender de lo que se trata, porque mucha gente a tontas y locas los he escuchado haciendo defensa de algo que ni siquiera entienden, de un contrato de concesión que fue firmado el 18 de noviembre al margen primero de las disposiciones de la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley 340, porque está amparado en una ley que ha sido recién aprobada, que es la 6623, que fue promulgada recientemente y que lo que semeja es parte de las estrategias que se habían implementado en otros gobiernos, léase Leonel Fernández e Hipólito Mejía, para renovar sin licitar contratos próximos a vencer, que es de lo que estamos hablando ahora. El presidente, en una locución al país, Luis Abinader, que ustedes se recordarán, bueno, pues había dicho que durante la permanencia de estos contratos, durante la concesión durante 23 años en los aeropuertos, el Estado no había percibido ni un solo peso y que con la renegociación que se ha producido actualmente, entonces el Estado recibiría ingresos aproximados a los 2.000 millones de dólares. Estos ingresos estarían, según el presidente, distribuidos de la siguiente manera. A saber, primero, los tan cantaleteados 775 millones de dólares que recibiría el Estado en 6 meses una vez aprobado el contrato de concesión que se está conociendo en el Congreso. 830 para remodelación de los aeropuertos y un ingreso que sería variable en función de los beneficios de los aeropuertos. Eso dijo el presidente de la República, pero hubo elementos ahí en el que se produjo un lapsus que el presidente no explicó y que ahora, después de revisar ese contrato de concesión renovado, ahí se ve cómo esa partida inicial de 775 millones de dólares está dividida en dos y que además
de estar dividida en dos, está condicionada al aumento de las tarifas aeroportuarias. Eso significa que habrán dos incrementos entonces, es decir, habrán dos aumentos en contra de los viajeros, que es de lo que hemos estado hablando en estos días. El primer aumento ya fue aumentado, pero además no nos explicó en esa alocución el presidente de la República que el ingreso variable del aporte al Estado como beneficio al propio Estado dominicano y que es referido entonces como ingreso compartido es un porcentaje de los ingresos generados por las tarifas aeroportuarias, por las tarifas comerciales, que varía entre un 10 y entre un 20%, que sería pagadero a partir del 2030. Imagínense ustedes, eso se haría siempre y cuando esos ingresos hayan superado en más de un 10% las proyecciones de tráfico estimados. Por tanto, ese pago no se realizaría sobre la base de los ingresos totales, sino que sería sobre el monto del excedente del 110% de los ingresos estimados. Díganme ustedes si eso no se parece mucho a todo el tema denunciado por este mismo gobierno e implementado en gobiernos pasados con el tema del peaje sombra. Pero además, eso no es todo. El Estado Dominicano va a deducir las inversiones de capital de Aerodón, y eso lo haría por encima de los 830 millones de dólares. Peor aún, en lo que deja entrever el contrato, que todos los montos que van a ser recibidos para el Estado Dominicano, y eso yo lo digo para los que entienden que esto sí es muy bueno, lo anunciado por el presidente Luis Abinader para nosotros, esos montos que van a ser recibidos van a ser deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces, eso definitivamente no es un aporte lo que se va a hacer. Yo creo que en este caso sería un anticipo o un adelanto de lo que ellos van a tener sí o sí que pagar posteriormente. Por tanto, yo no entiendo en este caso cuáles serían entonces esos aportes que haría Aerodón al Estado Dominicano, porque al final no es otra cosa más que simplemente un adelanto o un anticipo. Y por otra parte, el contrato prevé un término que los expertos llaman equilibrio económico. Eso semeja mucho más todavía a todo el tema del peaje sombra ahí en la autopista Samaná. O sea, había un tope que tenía que llenarse con el tráfico de vehículos que pudieran pasar por la autovía como parte de ese contrato de concesión, y si no se completaba, entonces el Estado Dominicano tenía que pagar el tráfico restante. Aquí lo que dice es que cuando se rompa eso que ellos llaman equilibrio económico, en caso de las proyecciones económicas que no alcancen el rendimiento deseado, mira, parecísimo a lo del peaje sombra, entonces Aerodón tiene la potestad, tiene el derecho y tiene todas las de ganar para solicitarle al Estado Dominicano una compensación, y eso se haría a través de la modificación de la estructura tarifaria o como ellos entiendan más conveniente, porque al final este es un negocio redondo que puede entonces restablecerle a ellos su equilibrio económico. Pero el equilibrio económico del Estado, eso no aparece por ningún lado. Entonces, ellos encima de que no van a aportar nada, tienen todas las ventajas. Entonces yo no entiendo si esto no es un contrato de capaperros igualito, en las mismas condiciones de cómo se hizo en el 99, cómo se adendó en el 2020 por Hipólito Mejía, cómo se vendió primero y cómo se hizo por segunda vez en 2016, ¿no? Entonces, aquí, ¿de qué nosotros estamos hablando? Estamos hablando que si en 24 años Aerodón no nos dotó a nosotros de los aeropuertos modernos que debía hacerlo, ¿por qué tendrían que hacerlo ahora? Aquí estamos hablando de por qué si Aerodón en 24 años no
cumplió con lo que se establecía respecto al no aumento de las tarifas, ¿por qué lo iban a hacer ahora? Entonces, ¿por qué bajo esa premisa se está extendiendo un contrato? ¿Por qué no se llama entonces a una licitación pública para administrar los aeropuertos que puedan dejar mayores ventajas al Estado dominicano? Ahora, en este momento, ¿qué pasa? La pelota está precisamente en la cancha congresual y probablemente ahora como entonces se va a aprobar con los mismos inconvenientes y con los mismos adefesios a favor del Estado, en contra del Estado y por supuesto a favor de los grupos empresariales. Sin embargo, yo creo que es válido recordar precisamente que como en el caso del fideicomiso de Punta Catalina, que como en las luchas de Loma Miranda, que como el caso de la cementera, esas mismas presiones que son productos de la calle y que de la que es producto el gobierno del PRM, yo creo que siempre será el espacio propicio definitivamente para los ningunos ninguneados. Estamos frente a un adefesio y yo creo que tenemos que empezar a entender cómo con tecnicismo se nos ha envuelto para aprobar un contrato a todas luces inconveniente para el Estado dominicano. Mientras tanto, yo quiero decirles a ustedes que le den like a esta transmisión, además de celebrarle, de desearles un primer día de diciembre, por supuesto, y recordarles que Farmacia GBC tiene un 20% de descuento en todas sus sucursales. No olviden darle like, no olviden compartir, no olviden suscribirse a este canal de YouTube si no lo han hecho. Y si desean, como siempre les decimos, también háganlo a patreon.com/soy Ivonne Ferreras. Muy buen fin de semana para todos y todas.